Bienvenidos, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy da comienzo la nueva edición del ciclo Aragón de novela que coordinamos Juan Bolea y yo, y como es el tercer año consecutivo que se celebra este ciclo de conferencias, querría agradecer también a la Fundación Ibercaja la confianza que ha depositado en nosotros. También me ha dicho Juan Bolea que les pida a todos ustedes excusas de no poder estar aquí en este momento porque se encuentra en la representación de su nueva obra de teatro, el Teatro del Mercado, que si queréis os invito a que vayáis a verlo mañana, pasado, todo el fin de semana. Es a las 8 y es una comedia muy divertida sobre el último amor de don Juan Tenorio, que seguro que a los que os guste el teatro os va a encantar. Bueno, para inaugurar este ciclo de conferencias tenemos hoy con nosotros al escritor Víctor Hugo Pérez Gallo, con una conferencia titulada Novela histórica, el Grim Dark y la cofradía de Belchite. El próximo jueves continuará Daniel Aquillué, el 9 de noviembre, que impartirá una charla sobre los sitios de Zaragoza 1808-1809, mito, ficción y realidad. El siguiente jueves, 16, ese no va a haber ninguna conferencia porque hay otro evento aquí en Ibercaja, y seguiremos con el 23 de noviembre, también jueves, con Ana Cristina García Bernado, hablándonos de mujeres en el Reino de Aragón, inspiración y ejemplo para la reina Petronila. Ese mismo día, además, contaremos con la actuación del grupo musical Ensemble Almaya. Y, por último, cerrará el ciclo el último jueves del mes de noviembre, el 30, Jesús Rubio, con una conferencia sobre las leyendas aragonesas de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, pasando ya a Víctor Hugo, gracias por estar aquí con nosotros, Víctor. Os hablo un poquito de él. Es doctor en Ciencias Sociológicas, narrador y ensayista, profesor universitario, profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, profesor invitado en las universidades de Santiago de Compostela y Zaragoza. Ha publicado un libro de cuentos llamado La eternidad y el peligro de morir, y las novelas Los endemoniados de Yaguaramas, La lectura demencial, y además tiene en prensas en este momento la novela histórica Confabulados con Dios, que le publicará Edasa en los próximos meses. Tiene también cuentos incluidos en antologías, cuentos eróticos, Nadie va a mentir, cuento fantástico, Sendero del futuro, y en antologías de narradores. Todo un cortejo caprichoso, No hay que llorar, Mambises, bueno, un montón de obras. En la charla de hoy, el autor va a demostrar que la novela histórica no solo se basa en la investigación histórica, sino también en la antropológica y etnográfica, enriqueciendo además el modelo tradicional con otros géneros, como por ejemplo el policíaco o el fantástico. Nos va a hablar del siglo XII y su relación con el subgénero grimdark, que es una descripción detallada y realista de un contexto sangriento o amoral dentro de un universo realista histórico donde interaccionan hombres y mujeres caracterizados para la época, así como las tragedias que han acompañado a los aragoneses durante la historia medieval, es decir, el hambre, la guerra, la enfermedad y la constante amenaza de los musulmanes. En este subgénero se intenta dar más realismo y profundizar en la psicología de los personajes, y se tratará formalmente del tema de la cofradía de Belchite y los reinados de Ramiro I y Sancho I, reyes primigenios de Aragón. Bueno, entonces, sin más, vamos a darle ya paso. Os pido un fuerte aplauso para él y comenzamos. Bueno, sí, primeramente quiero agradecerle a Juan Bolea, a Isabel, a la Fundación Ibercaja por darme esta oportunidad, ¿no?, de exponer algunas de las tesis que tengo al respecto de la novela histórica y de la escritura creativa en sentido general. Veo que en el público incluso hay algunos estudiantes míos de la UNED, así que me siento doblemente gratificado al respecto por eso. Y bueno, he traído un resumen porque los estudiantes míos de la UNED saben que yo, de los temas que me apasionan de la escritura creativa y de la historia medieval en sentido general, pues ya saben que los temas que apasionan uno habla muchísimo al respecto. Yo no me vanaglorio de los libros que he escrito, me vanaglorio de los libros que me han sido dado a leer. O sea, me vanaglorio de haberme leído las novelas de mi estimada, me vanaglorio de haberme podido leer a Luis Sueco, a El Corral, y me vanaglorio de leer tan buena literatura que hay, que se escribe en general en España y en particular aquí en nuestro país, en Aragón. Yo creo, además, que la novela histórica, de alguna forma, lo que hace es proyectar más allá
de la subjetividad del escritor, una tendencia visual a lo que podría ser la historia imaginada. Yo creo, además, ella hablaba de Ramiro I, hablaba de Alfonso el Batallador. Yo creo que en la formación, en la creación de la patria, hay algo mágico, hay algo fabuloso. Y considero que nosotros, como le digo siempre a mis estudiantes de la UNED, si somos capaces de plasmar esto en las letras que escribimos, en las novelas, relatos, cuentos históricos, entonces ahí yo creo que habremos ganado. La charla que les voy a dar hoy forma parte de un libro mucho más amplio que trata precisamente sobre la teoría de la novela histórica, que trata precisamente sobre cómo usar técnicas de escritura creativa y que trata sobre todo para establecer un pacto de lectura, y valga la redundancia, con el lector. Yo siempre digo que la novela histórica tiene que emocionar. Voy a comenzar desde el principio, desde el Génesis. Como se habrán podido dar cuenta, mi acento es latinoamericano. Y yo hace muchos años, cuando era un niño que tenía 10 u 11 años, yo en ese tiempo me leía, no sé, a Séneca, a Catón, me leía a los romanos. Y de Zaragoza, o sea, nunca pensé que iba a vivir aquí, porque vivía al norte de la comarca de Santa María del Puerto del Príncipe. De Zaragoza, lo único que sabía era el Cierzo, porque lo había leído cuando los antiguos romanos hablaban del Cierzo, que era capaz de levantar hombres montados a caballo, si mal no recuerdo, creo que era Catón quien lo decía, si mal no recuerdo. Y la otra percepción que tenía de Zaragoza era la estancia de José Martí aquí. De José Martí, que más que el poeta nacional de Cuba, más que el héroe nacional, era un gran hombre, en el sentido más amplio de la palabra. Y siempre le digo a mis estudiantes, además, que para poder escribir en castellano, en esta lengua que alguien tuvo la fantasía de llamar español, hay que leerse a José Martí y hay que leerse a todos estos autores del siglo XIX. Ahora bien, yo tengo un hobby. Tengo muchos, pero este en particular, que es visitar sitios históricos y ver las construcciones de tipo románico. Y ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Pues les digo algo más. Sí tiene que ver porque nosotros, españoles, aragoneses, somos hijos del medioevo. Nosotros vivimos, usamos utensilios, instituciones, normas, nuestras vidas, que fueron instituciones que fueron construidas y legitimadas en el medioevo, en su mayor parte. Pero además voy mucho más allá. Muchos de los platos que comemos, de la comida, de los dulces, son platos medievales o anteriores. Yo recuerdo que para hacer la segunda parte de la trilogía que estoy escribiendo de novela histórica de Aragón, tenía un problema técnico, que era la cuestión gastronómica del medioevo, ¿no? Y bueno, tuve acceso, por suerte, a un libro, La cocina de la corona de Aragón en la época medieval, de Elena Piedrafita, un libro excelente en ese sentido, que me mostró que nosotros no somos tan diferentes de ellos. Ahora bien, yo considero que escribir esencialmente es pensar. O sea, decía Jorge Luis Borges que la azada, la espada, era extensión de nuestro brazo, así como los anteojos, extensión de nuestra vista, pero que el libro es un objeto mágico, porque es una extensión de nuestra subjetividad. O sea, es algo que, como decía Emerson, es un espíritu que está encerrado en un libro, y cuando abrimos ese libro en una biblioteca X, pues estamos leyendo a personas que vivieron hace 2000, 3000 años atrás, y de alguna forma estamos absorbiendo su espíritu. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que por tanto, la novela histórica no es solamente el libro que tenemos en nuestras manos, es un espejo. Es un espejo hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Y ustedes me van a perdonar de alguna forma, ¿no? Porque hay estudiantes aquí mismo de la UNED de escritura creativa, pero hay otros que saben que soy sociólogo. O sea, los sociólogos, como científicos sociales, siempre queremos hacer investigaciones de corto objetivo, con muchas estadísticas y tal. Y lo que estoy diciendo ahora puede sonar un poco a magia. Pero es que yo creo que la literatura de alguna forma, así como la historia, y me van a perdonar los economistas,
y la filosofía también es una forma de magia, pero legitimada por una epistemología, o sea, legitimada por un conocimiento, ¿no? Que le da, digamos, poder de convencimiento y nos dice que las cosas deben pasar de esa forma. Ahora bien, la novela histórica, pero entrando ya en materia, es un género que, como conocemos, es bastante polémico en todos los sentidos. Yo, el año pasado, estuve impartiendo un curso entero en la UNED de escritura creativa, de las diversas técnicas de novela histórica, y entonces el principal problema era la definición de novela histórica. ¿Qué se entiende por novela histórica? Y entonces, claro, en mi curso había matriculado personas que escribían, que no escribían, otros interesados en la lectura. Entonces yo les traigo aquí algunas definiciones para compartirlas con ustedes. Las leeré muy brevemente. Dice David Duff que la novela histórica es una ficción narrativa, ambientada en el pasado y que es fiel al contexto histórico. Dice Kevin que es una obra literaria que describe acontecimientos imaginarios o ficticios dentro de un marco histórico verosímil. Copien esto de marco histórico verosímil porque después volveré a abundar sobre ello. Si es necesario en una novela histórica tener un marco histórico verosímil o no, porque esto es una discusión que es de larga prolongación. Otro concepto de José Antonio Pérez es que la novela histórica es la recreación artística, en la que se entretejen personajes e historias basadas en hechos reales del pasado. Pero ahora bien, ¿qué es el pasado? ¿Qué es el pasado sino una escritura de algunos científicos que se llaman historiadores? Con perdón de los historiadores presentes están aquí, que muchos son amigos míos y que tengo con ellos discusiones epistemológicas muy abundantes. Pero yo le digo a mis amigos historiadores que yo soy escritor, o sea que no soy especialista como algunos de los presentes en magia blanca antigua del siglo II después de Cristo. Y la cuestión va mucho más allá. Dice Raman Selden que la novela histórica es una ficción narrativa de carácter realista, ambientada en un periodo histórico determinado, con presencia de personajes imaginarios en hechos y escenarios plausibles. También volveré sobre esta palabra. Y el último, hay muchos conceptos, les leeré el último porque no es objeto de esta charla abundar al respecto en la teoría. Yo siempre le digo a mis estudiantes que para mí el aula universitaria es un ágora griega, es un lugar abierto, es un lugar democrático donde ellos pueden contradecirme si tienen suficientes argumentos, porque para el fin yo lo que quiero es enseñarles a pensar. Lo que está en el libro de texto, en el libro de texto está, y yo me lo sé de memoria. Pero lo que quiero es que ellos creen conocimiento nuevo a partir de las conceptos, categorías que están en los libros de historia o de teoría sociológica o antropología, depende de la asignatura que imparta. Por eso categorías les doy las suficientes para que sean capaces de partir de ahí y construir conceptos nuevos. La última que voy a conversar sobre ustedes, la última categoría o definición de novela histórica, es que es un género narrativo que combina personajes e historias ficticias con acontecimientos y hechos históricos reales, con objeto de reconstruir y representar una época pasada. Ahora bien, si miramos todos estos conceptos que les he dado, les diré, como decía Roque Dalton, de la poesía. La poesía, cuando la conceptualizamos, la verdadera poesía, la esencia, es lo que se queda fuera del concepto. Y la novela histórica, en este caso, si la conceptualizamos, realmente se queda fuera. Porque hoy en día ya no se escribe novela histórica al estilo de Robert Graves o de Adriano, del emperador Adriano. O sea, la cuestión está que para nosotros poder escribir una novela histórica que llegue a un público mucho más amplio, donde estamos compitiendo constantemente con lo audiovisual, debe ser una novela que no solamente sea ágil en sus diálogos o en sus descripciones, y evitemos tecnicismos como el salgarismo, que no explicaré lo que es ahora, porque no merece la pena. Pero la cuestión está en que debemos saberla mezclar con otras categorías o otros subgéneros. Yo creo que hoy en día la novela histórica, además aquí en Aragón se hace, la palabra es mestizaje, pero puede ser hibridizar, que es lo que yo hago y es lo que intento. Yo intento que la novela histórica no sea una novela pura, sino que se mezcle con el género policíaco, con el género fantástico,
y con otros géneros que existen, que es precisamente de lo que voy a hablar hoy al respecto. Porque si en estos conceptos, categorías que les he leído, si por ejemplo metemos las novelas que escribe mi compatriota Leonardo Padura, que ustedes se lo habrán leído seguramente, entonces lo que escribe Leonardo Padura, pues no es novela histórica. O sea, se queda absolutamente fuera de eso y no se trata. Se trata precisamente de lograr un avance sobre la exploración de temas y dilemas morales que de alguna forma hagan cambiar al lector. Miren, el objetivo de todos los escritores, y aquí está ella que no me dejará mentir, es que el lector haya cambiado su percepción del mundo después de leer su novela. Si no del mundo, al menos de ese pequeño espacio histórico que estamos leyendo. Yo hace unos años di un curso en Santiago de Compostela sobre las ucronías y distopías. Y un estudiante de posgrado que estaba en el público me preguntó que de qué forma las ucronías y distopías podían enriquecer la novela histórica y cuál es su relación con ella. Una pregunta muy, muy interesante, muy interesante. Y entonces, automáticamente yo pensé en dos ucronías. Ucronía es para la que no lo sabe, no es más que una novela que los críticos la consideran de ciencia ficción, pero que no lo es. Exactamente, porque si no, novelas como Un Mundo Feliz o 1984 tendríamos que encorsetarlas y no me parece bien. Pero bueno, les decía que automáticamente pensé en dos novelas escritas por autores españoles que me parecen geniales y les diré, como le digo a mis estudiantes de la UNED, que las lean porque están muy bien. Que una es Fuego sobre San Juan, de Pedro García Bilbao, y En el día de hoy. ¿Qué pasa? Voy a hablar, para caer de nuevo en la novela histórica, de una de estas, Fuego sobre San Juan. En Fuego sobre San Juan se reescribe la historia, porque es una historia contrafactual. Y la historia se basa en qué hubiera ocurrido si en la guerra hispano-cubano-norteamericana hubiéramos derrotado a los yanquis. Y prosigue, una novela interesantísima, que además cumple con un precepto que a mí me encanta, que es sobre todo discutir con la hegemonía de la historia que ha sido escrita, que es algo que yo creo que la literatura debe hacer y es un propósito de la literatura. Miren, yo le comentaba a mi estimada que yo ahora mismo estoy trabajando en varios proyectos, pero hay un proyecto que se titula Historia medieval de Aragón contada a baboles. O sea, historia para tontos. Porque yo quiero, es un libro corto, que lo que hace es inserir más bien anécdotas medievales de Aragón, pero quiero que de alguna forma las personas que son mucho más jóvenes se acerquen a la historia de Aragón con el interés con el cual me he acercado yo y con el que se han acercado seguramente ustedes, y que vean personajes como, digamos, por ejemplo, el obispo Esteban de Huesca, un señor irascible, un señor ambicioso, un señor codicioso, y ya estoy entrando ya en las características psicológicas de los personajes. Un señor que quería ser el obispo de Zaragoza, como fuera tomado Zaragoza, ya sabemos que no fue así, que se dieron al franco Pedro de Liébana, porque Alfonso el Bateador no podía hacer otra cosa. Bueno, pues este señor es uno de los personajes precisamente de la historia medieval de Aragón contada para baboles. Y este señor, yo lo que intento es dar una visión psicológica del hombre medieval de entonces, que no es muy diferente al hombre actual de ahora, al hombres y mujeres, claro está, que no es muy diferente. Y quiero mostrar que, ¿por qué ustedes creen, por ejemplo, decir un ejemplo, que Juego de Tronos lo lee muchísima gente que incluso no le gusta la fantasía? Porque el autor, Martin, ha sido capaz de darle una característica humana a cada personaje cuando hace el arco, y ha sido capaz de proyectar las miserias, ambiciones, amores de estos personajes, y ha sido capaz de emocionar al lector. Ahí está la magia de este tipo de novelas, y está la magia de otras novelas que he mencionado antes, como las decía de Sueco o del Corral. Ahora bien, ya le digo que en mi tesis es importante, ¿no?, el mestizaje. Y ya vamos a entrar al término de Grindar. No
voy a hablar de los cómics ni de las películas porque no me interesa. O sea, me interesa solamente la parte literaria. Esa es la cuestión. Ahora bien, este subgénero de la ciencia ficción o de la fantasía, de alguna forma se refiere a una época oscura, sombría. Una época como muchos pensamos que es el medioevo, que tiene sus luces y oscuridades, que es una cosa que siempre discuto. Pero ¿en qué nos puede ayudar? Fíjense, este subgénero para escribir la novela histórica, en la perfecta caracterización del antihéroe. Las personas no somos grises, perdón, no somos blancas ni las somos grises. O sea, tenemos motivaciones, tenemos altos y bajas. Y entonces esa novela que se escribía muchísimo en la década del 70 y del 80, donde los cristianos somos muy, muy buenos y los musulmanes son muy malos, pues está desfasada absolutamente. Esa es la realidad. Desgraciadamente, aún hoy en día se escriben algunas novelas así, que son totalmente inverosímiles para el lector moderno. ¿Qué pasa? Que el Grindr nos ayuda en varios elementos. Nos ayuda primeramente porque se aleja de fórmulas maniqueas, de lo que es bueno y lo que es malo. Para más, lo que más me gusta a mí, fíjense, es que incorpora debates que son debates éticos, utilizando además influencias del realismo sucio y demás. Y ustedes se dirán, bueno, vamos a ver, profesor, vamos a ver. ¿De qué viene usted a hablar de este subgénero si estamos hablando de novela histórica? Pues la cuestión está en que hay muchas novelas históricas que incorporan elementos propios del Grindr. Lo que pasa es que no nos percatamos. Y un ejemplo clásico son Los Pilares de la Tierra, que se lo han leído todos seguramente. Azotados por el viento del norte, de Caldwell. La saga de la Rueda del Tiempo. Los Reinos del Norte, que es una novela excelente además. La Caída de los Reyes. O sea, son novelas que, además les voy a decir algo, y voy a decirlo ahora públicamente, mis estudiantes lo saben, pero lo voy a decir públicamente. Ya saben ustedes que yo provengo de una tradición literaria que no es la que viene la mayoría de los escritores españoles. O sea, mi tradición es latinoamericana. O sea, yo provengo de lo real maravilloso, del realismo mágico, mientras que aquí, bueno, es otra la tradición. Y les digo a mis estudiantes, además, siempre, que yo me he leído todo prácticamente hasta el siglo de oro español. Y de ahí para acá, me he leído pocas cosas al respecto, excepto del 80 hacia acá. Y sí, porque me gusta mucho la literatura rusa, búlgara, polaca y demás. Y todo esto influye mucho en mi literatura, influye mucho en la percepción que tengo sobre la novela histórica. Existen otras novelas y quiero hacer énfasis en una novela como Los Justos de Aldo González. Esta novela, búsquenla porque es lo más interesante. Es una novela que es injustamente olvidada, que es un relato sobre las cazadoras de brujas en el siglo de oro español. Es una novela absolutamente genial. Y bueno, como les decía, yo provengo de una tradición literaria diferente, donde, por ejemplo, uno de las cúspides de la literatura histórica es Alejo Carpentier, que se lo han leído todos ustedes, por ejemplo, con El Reino de este Mundo, donde él usa elementos que son muy interesantes, porque toma elementos del vudú haitiano, de la religión, toma elementos de la historia, de cómo Francia pierde esta colonia y cómo los negros esclavos se rebelan, pero lo hace todo a través de lo real maravilloso. O sea, constantemente está, y la palabra que voy a usar me encanta, engañando al lector de una forma maravillosa. Yo digo siempre que los escritores, aparte de ser demiurgos, en el año 99, cuando yo pasé a una escuela de escritura creativa, el profesor me decía que no éramos mentirosos, porque yo decía que somos mentirosos, que escribimos bien. Él me decía que no, que usáramos la palabra de demiurgo, un eufemismo. Total, un eufemismo. Y la cuestión es que
sí, somos demiurgos, pero también somos mentirosos porque creamos mundos nuevos. Y en el caso de la novela histórica, usamos la historia, y esto que les voy a decir es interesante, pero lo usamos como marco lógico para a partir de ahí construir la historia literaria. Yo, y esta es una discusión que tengo con mis amigos aquí en Zaragoza a menudo, yo les digo a ellos, por ejemplo, que a mí me gusta cómo escribe Luis Sueco. Les voy a decir por qué. Me gusta cómo escribe él porque hace literatura. Hace literatura. He leído otras novelas que desgraciadamente me parecen más bien un ensayo histórico. Y claro, si voy a leer un ensayo histórico, pues para eso busco un libro de ensayo histórico y no busco literatura. Las cosas como son. Yo soy un lector hedonista. Yo leo lo que me da placer, contra todos los críticos del mundo y contra todos los elementos del mundo y contra todas las modas del mundo. Si algo no me da placer después de las primeras 2 páginas, pues lo aparto, simplemente. Y en este caso está, por ejemplo, Paradiso de Lezama Lima, que todos dicen que es un gran clásico de literatura en barroco, escrita en castellano, pero como a mí no me hace feliz, pues simplemente nunca la he leído por completo. Ahora bien, he hecho este proemio para hablar precisamente de la cofradía de Belchite. ¿Qué pasa con la cofradía de Belchite? Les voy a leer un fragmento mínimo de la novela Miguel García publicada el próximo año. Manrique sabía que al menos más de la mitad de los hombres de armas que había traído Belchite para apoyar al rey en sus batallas eran mercenarios convictos en sus países de origen. Otros eran reos condenados por la justicia en Castilla y León. Algunos eran antiguos salteadores de caminos. Otros nigromantes menores que hacían sacrificios humanos en el norte. Violadores de infantes y estupradores de adolescentes. Parricidas. Asesinos profesionales que eran poco útiles en la batalla a campo abierto, pero sumamente hábiles en el uso del puñal trapalero y el veneno. El rey Alfonso, cuando tomaron Belchite ante la conquista de Zaragoza, había declarado un insólito fuero de frontera que perdonaba sus crímenes a endurecidos homicidas, criminales, malhechores, convictos, carne de horca. El fuero indultaba todos sus múltiples crímenes con tal que integraran a las tropas del tenente de Belchite. ¿Pero qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre? Que la cuestión está en que Alfonso el Batallador, y esto voy a caer un poco en la historia para después caer en la escritura de la novela, le hacía falta fortificar ese terreno de frontera. Le hacía falta llevar hombres ahí que fueran capaces de enfrentarse a las múltiples razzias, ¿no?, de los musulmanes, de los poderosos almorávides. Y entonces, ¿qué ocurre? Todos sabemos, y además yo tengo la impresión que Alfonso el Batallador, como le llama la historia, Alfonso I, fue un gran hombre. Vamos a partir de ahí. Un señor que yo admiro muchísimo y no me canso de leer una y otra vez la biografía escrita por diferentes historiadores aragoneses y españoles y de buscarlo una y otra vez. Porque además yo siempre le he dicho a mis amigos de aquí que si Alfonso el Batallador hubieran perdido los aragoneses, digamos, la batalla de Cutanda, en el campo de la Matanza, posiblemente esta charla yo la estuviera impartiendo ahora no en este humilde dialecto del latín que estoy hablando, la estuviera impartiendo en árabe, seguramente. O tal vez no, estoy especulando. Pero evidentemente la figura de este señor fue sumamente importante. Y bueno, él tenía una especie de deseo, ¿no?, de fortalecer cristianamente toda esta región y de alguna forma, voy a especular, claro está, voy a especular, no solamente echar a los musulmanes de la península que expulsaron los reyes católicos, sino de ir mucho más allá, de ir hasta Jerusalén. Y bueno, tenía de su lado a los francos, tenía a Gastón de Bears, a sus primos, porque además ya sabemos que están emparentados con todos ellos. Y es absolutamente genial cuando ustedes leen el asedio a Zaragoza, todas las cosas que tuvo que hacer este señor, apoyado por los francos, para conquistar a esta ciudad, que era de las ciudades más populosas de entonces. Una ciudad
maravillosa, famosa por sus filósofos, por sus matemáticos, por sus poetas. Una ciudad que no podía conquistarse de otra forma que no fuera por hambre. Porque las murallas de aquí eran tan blancas que deslumbraban. Y existía una tradición, si mal no recuerdo, que decía que las serpientes venenosas no pueden entrar al lugar porque morían. ¿Es así, verdad? Porque morían envenenadas. Perdón, porque morían y no podía pasar. Y también se decía que era tan bella que deslumbraba a lo lejos. Yo alguna vez he soñado, ¿no?, con ver una reconstrucción de Zaragoza, de la Zaragoza del siglo XII, verla. Y yo creo que lo audiovisual es una deuda que tiene con esta ciudad tan llena de historia. Mi imaginario es un imaginario medieval. Para escribir mis novelas yo intento pensar en el hombre del siglo XI y del siglo XII, y en la mujer también, claro está. Intento pensar en lo que comían, en cómo lo comían. Y por ejemplo, muchas veces cuando me leo a Slava Galán, que hace en sus libros informa bastante sobre esto, de una forma bastante didáctica, yo digo, bueno, la cuestión está que para poder escribir una novela de este tiempo necesitamos, pero obligatoriamente, meternos en el imaginario colectivo de las personas que vivían allí. De otra forma, las novelas que escribamos es algo falso. Son personajes de cartón que lo empujamos y que no están vivos, que no son personajes vivos. Bueno, volviendo al tema de la Cofradía de Belchite, que yo he indagado muchísimo, como siempre, bueno, ella es escritora como yo, sabe que nos pasamos hace 6 meses investigando para escribir 3 páginas, que es lo que yo he hecho. Alfonso, cuando crea la Cofradía de Belchite, dice que la va a hacer precisamente para defender a los cristianos y oprimir a los sarracenos. Voy a leer lo que tengo aquí resumido porque si no, ella me decía entre poco que no tendré tiempo para seguir. Así que la cuestión está que la ciudad de Zaragoza, Albaida, se rindió en diciembre del 1118. Los años siguientes se dedicaron a consolidar estas conquistas y no fue hasta el 22 que Alfonso estableció una cofradía de caballeros en Belchite. Pero ¿a quién puso Alfonso de rector de la cofradía de Belchite? Nada más y nada menos que a un grausino de Graus, a Galindo Sánchez, hijo del merino mayor de Graus, Sancho Sánchez. Esto, y voy a hacer aquí un paréntesis porque me parece interesante. Yo he estado en Graus varias veces, o sea, me he sentado con el presidente de la fundación de Ramiro I, a conversar con él. He estado donde supuestamente murió Ramiro. Y hemos establecido una sincronía muy interesante. ¿Por qué razón? Porque este señor, Galindo Sánchez, era un señor odiado por los judíos, odiado por los musulmanes y odiado por el clero cristiano. O sea, ¿quién no lo odiaba en el medioevo? ¿Verdad? A quien Galindo Sánchez no le caía, por decirlo vulgarmente, mal en el medioevo. Tenía solamente el apoyo de Alfonso, claro está. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque toda la vida, estoy haciendo este preámbulo para después decirle algo más sobre la rectoría de la cofradía. El abad de San Victorián decía que tenía derechos sobre Graus, mientras que Galindo decía que no, que el castillo él lo tenía en usufructo, porque él era el tenente. Y tenían esa cuestión hasta que en el año 1124 el abad Poncio se presentó en Graus y tomó el castillo a la fuerza aprovechando la ausencia de Galindo Sánchez. Claro, este señor, como ustedes comprenderán, se enfadó muchísimo. ¿Y qué ocurre? Que Galindo regresa. Fíjense, esto que le digo, esto es historia pura. Y además esto es digno algún día de hacer una película. Hay tantos hechos en Aragón que son dignos de hacer una película, que es increíble. Yo creo que si lo que voy a decir es un lugar común. Pero si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, se hubieran hecho ya 20 películas al respecto. Y este es un lugar que es muy común. La cuestión está que Galindo regresa enfadado al castillo y se mete por un subterráneo y lo toma. Y toma preso al abad Poncio con todos sus séquitos y sus hombres. Dice Zurita que lo mantuvo preso y lo estuvo, la palabra exacta es, estuvo menoscabando su dignidad.
Es la palabra exacta. Y lo soltó solamente gracias a que el poderoso clero de Huesca y Alfonso le dijo, hombre, que vamos a ver que esto es una falta de respeto grave a la iglesia. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Pues que simplemente perdonan a Galindo, pero le dejan el castillo de Graus. O sea, le dejan la tenencia del castillo. Y cuando muere Poncio, el abad que lo sucedió, que fue el abad Durando, ¿qué hizo? Pues dijo que sí, que el castillo seguía siendo de este señor. De este señor. O sea, de ahí nos dice algo más. Y es por eso que tengo lo de la cofradía de Bolchite, que fue una parte además de la novela esta que va a ser publicada el próximo año. Primeramente, Galindo Sánchez era un señor irascible, un señor que temían muchos, un señor que estaba motivado, al igual que Alfonso el Bateador, por la guerra contra los infieles. Si aquí hay algún escritor que comience a escribir o lo que sea, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que nunca tomen una figura muy conocida en la historia, sino que tomen figuras secundarias o terciarias, porque son muchos más. La palabra no es fácil, sino sencillo de meterlo en la estructura de la historia. Y es por eso que yo he tomado a este señor, que está mencionado por muy pocas veces en la historia. Y es una cosa curiosa, porque además Zurita hace énfasis en la orden de Monreal, hablando casi nada de esta orden, que quien habla solamente es la Carra. Ahora bien, les diré algo más. La cofradía de Belchite tal vez fue una copia de la idea del movimiento cruzado internacional que se había fomentado mucho antes en Jerusalén, del cual Alfonso era un seguidor, y ya sabemos que Gastón había estado mucho tiempo ahí y había traído todas estas ideas para acá, pero que además, les voy a decir algo, la historiografía desdeña mucho la protocruzada de Barbastro, que fue mucho antes, y bueno, fue al final un desastre para los cristianos y demás, pues cuando se retiraron los francos, pues bueno, el rey de la taifa de Zaragoza volvió a conquistar Barbastro. Pero la expresa, y eso es otro elemento más que es interesante para usar en las novelas. Ahora bien, déjame pasarlo para resumir. Voy más allá. Todo esto que les he hablado ahora de la cofradía, de la representación de la psicología colectiva de los personajes, de la historia como marco lógico para la novela, sirve para muchos elementos, como crear la atmósfera literaria, pero voy más allá. Sirve para crear una novela que sea leíble y legible, las dos cosas, y que el pacto con el lector sea lo suficientemente fuerte como para que este lector siga escribiendo. Miren, yo les voy a hablar brevemente, ¿no?, de lo importante que es usar los términos de Grindar en la novela histórica. Primeramente, es importante porque nos da personajes grises, ambiguos, polisémicos, que son los personajes que de verdad interesan al lector. Por otra parte, estos personajes frecuentemente están influidos por temas pragmáticos. Nosotros, los seres humanos, quieran o no, somos pragmáticos de alguna forma. Y los personajes también son. Cuando digo pragmatismo, no me refiero al pragmatismo norteamericano de Dewey, me refiero al pragmatismo como filosofía esencial. Pero voy más allá. Usando en la novela histórica el tema de Grindar, hace que el personaje experimente un cambio y que evolucione. Alfonso el Batallador, para mí es un personaje genial. Y además, Del Corral lo trató muy bien en su novela. Pero para mí es tan genial que yo no me atrevería a escribir una novela poniéndolo de personaje protagónico. Sería imposible, porque me parece muy grande. Me parece muy, pero que muy grande. ¿Por qué razón? Porque yo me pregunto las preguntas éticas y morales que se haría a él mismo de su imaginario, ¿vale?, cuando conquistó Zaragoza. Porque no sé si ustedes saben la famosa anécdota de que él conquista Zaragoza y le dice a los musulmanes que lo que quieran marcharse se pueden marchar con sus tesoros. Esto es increíble medioevo, vamos a ver. Y cuando sale una larga retahíla de los musulmanes de la Zaragoza conquistada, sale Alfonso con su tropa y le dice: saquen sus tesoros, vamos a ver qué llevan ustedes ahí. Y claro, los musulmanes se asustan,
Hombre, aquí va a ser una carnicería y nos va a quitar todo el oro y toda la plata y todo lo que tengamos. Alfonso les dice, no, lo pueden guardar nuevamente. Yo solo lo hice para que ustedes supieran que yo sabía lo que ustedes se llevaban. Pueden marchar en paz, vayan en paz. Y esto nos dice algo de la grandeza de este hombre, que además era un político brillante. Un político brillante. Y sí, cuando leemos la historiografía escrita en Castilla y en otras partes, vemos que no se le trata como se le debería tratar. Y vemos porque, como quiera que sea, y volvemos al tema de novela histórica y de hombre y psicología, Alfonso era un hombre de su tiempo. Como Galindo Sánchez, rector de la cofradía de Belchite, era un hombre de su tiempo, y es algo que debemos tener en cuenta al escribir una novela histórica y al leerla, porque de otra forma no tiene verosimilitud. Yo le digo a mis estudiantes que siempre piensen, cuando escriben sus novelas de corte histórico, que no se le ocurra poner a una mujer o a un hombre a pensar como un hombre o una mujer del siglo XXI, que es un error que se comete muy a menudo. Yo creo que uno de los principales logros de la novela histórica es ofrecer una perspectiva crítica de la historia. Y de esto habla el teórico Lukács, cuando habla en su famoso libro sobre la novela histórica, que me parece interesantísimo. Él dice que una novela histórica cuyo objetivo sea únicamente enseñar el pasado, como fue, solo puede interesar a los anticuarios. Más claro, ni el agua. O sea, los novelistas, aunque escriban sobre el pasado, escriben desde su presente. Y para lectores del presente y el futuro. O sea, no para los del pasado. Y esto lo marca todo. Esto lo dice Lukács en su libro. Pero además, él dice que la novela histórica es una forma de arte que permite una comprensión más profunda de las contradicciones y conflictos inherentes a una sociedad en un momento dado. O sea, cuando leemos una novela histórica, no leemos solamente lo que ocurrió en el pasado, nos estamos mirando a nosotros mismos en un espejo y nos dice de dónde venimos y muchas veces hacia dónde vamos. Yo, Lukács, que además es un teórico que uso muchísimo en las clases mías en la UNED, él consideraba que la novela histórica tenía un potencial emancipador al poner al descubierto las injusticias y desigualdades de una sociedad e incitar a una reflexión crítica. Que al final lo que les digo, que la buena literatura lo que debe hacer es incitar a reflexionar, a hacer cambiar al lector y a emocionarlo. Bueno, yo les quiero decir además que hay un escritor que yo lo leo mucho, que es Baltasar Gracián, que Gracián decía que en Zaragoza hasta la misma locura tiene cura. Fíjense. Y yo pues me siento satisfecho, ¿no? Porque el hecho de estar aquí tantos amantes como están de la novela histórica y tantos amantes de la literatura, yo creo que esto también es una forma de demencia, ¿no? Es una forma de demencia porque de alguna forma la novela histórica escrita en Aragón es una de las formas, mi estimada, que tenemos de defender nuestra cultura, nuestra literatura, nuestra lengua. Y yo creo que además es una forma de defender nuestras tradiciones, que es la única herencia que al final le vamos a dar a nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Nos ha encantado tu exposición sobre la novela histórica y además hay muchos puntos que yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Tenemos un rato, si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier apreciación, comentar algo, pues estaré encantado en contestaros. Sí. Que también estuvo en las Navas, pero nadie lo nombra.
Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿eso puede ser una cuestión de difusión o...? Bueno, yo, todo esto, mira, yo le comentaba a ella, ya que estamos hablando al respecto. Yo llevo muchos años viviendo en España, ya lo saben ya. Y yo, en mi vanidad, ya saben que el hombre es un animal de vanidades, pensaba que conocía la historia medieval de España, porque es uno de los hobbies míos de los 10 años, u 11 años, que me la leía. Y cuando llego aquí a España, o cuando llego, mejor dicho, cuando llego a Aragón, a la comunidad autónoma de Aragón, me percato que la historia que yo conozco es la historia de Castilla y de León. Que sí, que me la sé de arriba abajo, pero que no conozco otra historia. Y entonces, como decía ella, tuve automáticamente que leerme a Zurita y leerme a todo lo que pude y contactar con historiadores de aquí a Aragón y sentarme con ellos a tomar un café y a conversar con ellos durante días, semanas, meses, para poder aprender. Y de hecho, algunos de mis amigos están aquí presentes en el público. Yo creo, volviendo a la pregunta que hace, que nosotros, los aragoneses, no hemos sabido vender nuestra historia bien. El aragonés es la percepción que tengo yo, fíjense. O sea, como dice Unamuno, me voy a tomar a mí como ejemplo, que es lo más cercano que tengo. Unamuno toma esto de Montaigne. El aragonés, por lo general, es sobrio, callado, y lo que ustedes tienen, es que, vamos a ver. Ustedes tienen aquí unas riquezas románicas, es que este tema me exacerba. Tiene una riqueza de lo románico y de la arquitectura y de la historia que ustedes mismos no saben valorarla. Si fueran a otros lugares, y no los voy a mencionar, donde hayan una piedra y alrededor de la piedra hace un museo de 3 pisos, es así, pero aquí no se hace y eso es vergonzoso. Es vergonzoso que de alguna forma no seamos capaces de cuidar nuestra propia historia, de cuidar nuestro patrimonio, que es lo que heredarán nuestros hijos y nuestros nietos. Yo soy un promotor, donde quiera que voy, en Latinoamérica, cuando viajo, no sé, Venezuela, Cuba, en fin, de lo que se hace en Aragón, y le digo, ven acá, pero ustedes no conocen la Jota. No la conocemos, pues como no van a conocer la Jota, por ejemplo. Y no conocéis quién fue Alfonso el Batallador o Jaime. E intento dar esta visión, pero yo creo que si cada uno de nosotros viajara y lo hiciera, y se hiciera además, mucho más desde lo académico, también en los programas de estudio de los institutos, en los programas de estudio de las escuelas, en la universidad, si hiciera más énfasis, pues yo creo que podríamos solucionar de alguna forma esto para las generaciones futuras. Y al final yo creo que es eso, que es falta de promoción de nosotros mismos. Sí, porque es que esto mismo yo se lo he comentado a historiadores como Gonzalo Rodríguez, Daniel Gómez, Carlos Canales y varios, que se lo he comentado a varios historiadores y todos me han dicho, hostia, pues es verdad, ¿sabes? Con Gonzalo Rodríguez tuve una conversación sobre esto y me decía, joder, Alfonso I el Batallador, ¿cómo no? Tal cual. Y claro, él sí que sabe la historia de Alfonso I el Batallador. Coño, es doctor en historia. Pero la gente no... Y hoy es podcast, y hoy es programa de televisión, y todo es Castilla. ¿De aquí qué? ¿Somos Francia o...? Exactamente. Yo sí me recomiendo que escuchen el programa de radio Historia Aragón. Yo lo escucho en Spotify cuando voy corriendo, que da una visión de la historia de Aragón absolutamente genial. Lo recomiendo. Y de hecho, ahí tenemos al profesor que habla, Santiago Navascués. Yo lo recomiendo que lo escuchen todos, porque además lo hace de una forma muy didáctica. Y no lo recomiendo aquí, yo lo recomiendo, apenas me dan un púlpito en algún lugar, lo digo. Cuando me dan, lo digo porque de otra forma no podemos promover la historia que es nuestra. Es así. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, yo ya que me has señalado, ¿no? Que estoy obligado a hablar, en primer lugar, muchas gracias por tu recomendación. Se nota que somos amigos, ¿no? Y que hay afecto. Y bueno, además, pues felicitarte por tu brillante exposición. Y yo creo que en el fondo, la cuestión es que parece que hay dos cosas reñidas, ¿no? El rigor histórico con la creatividad literaria, con la fantasía, y no tiene por qué ser así, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo me he decantado más por la historia antigua y es una época, pues, con la que contamos menos datos, ¿no? Que en época medieval.
Y la verdad es que de la mayoría de los personajes de esa época, ¿no?, de historia antigua, pues conocemos una o dos líneas, no conocemos muchas cosas más. Entonces, claro, hay un montón de lagunas que te dan juego para pues especular, para fantasear, para meter creatividad literaria que sea plausible y verosímil con la historia, y ahí estás inventando, ¿no? Estás creando algo nuevo, estás ficcionando, ¿no? Y en la historia medieval, pues bueno, pues no es, o sea, hay muchas más fuentes, no son, hay más información, pero también hay muchas preguntas, muchas cuestiones, muchas lagunas que te permiten rellenar, ¿no? Por eso que decía Hugo de que es más fácil coger personajes secundarios, a lo mejor, porque si se coge personajes muy conocidos por todos, sobre los que se han escrito pues montones de libros, eso te deja mucho menos margen, ¿no?, para ficcionar, ¿no? Sí, sí, así es. Y aparte quería añadir que lo que muchas veces se olvida cuando voy a presentaciones y hablo de mis obras y tal, es que la novela es un género de ficción. Tiene que haber ficción, porque si no, lo que estás escribiendo es un ensayo, un libro de divulgación histórica, pero no estás escribiendo una novela. Entonces, lo que habéis dicho ambos es toda la razón. Es que el género lleva implícito que haya ficción, si no, no sería ese y sería cualquier otro. Entonces, eso es muy interesante y es algo que mucha gente no entiende. Entonces, a veces te preguntan, ¿pero hay rigor histórico? Obviamente. Si somos historiadores, somos gente eso se presupone, el rigor histórico, pero al ser una novela tiene que haber una historia de ficción, tiene que haber pues cosas que claro, es literatura al fin y al cabo. Sí, así es. ¿Alguna otra cosa que queráis comentar? Tanto de novela como de historia, como de Belchite, de Alfonso. Yo quiero hacer un comentario. Yo tengo una novela inédita, que se la voy a publicar algún día, que es sobre la estancia de Ramón y Cajal en Cuba. ¿Ramón y Cajal de dónde era? ¿De dónde era? Y sin embargo, es increíble cómo al 90% de las personas que le he preguntado es que no saben que estuvo en Cuba 2 años. Estuvo en la trocha del norte de Camagüey, en la enfermería de San Isidro. Un lugar que aún hoy en día es inhóspito. Son marismas llenas de mosquitos. Y en el siglo XIX, pues lleno de fiebre amarilla. Y mucha gente, al parecer, no sabe, la historiografía española no toca en profundidad la estancia de la isla. Yo para escribir esta novela tuve que revisar en la biblioteca de la Habana y buscar en muchísimos lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísimos elementos de nuestra historia aragonesa que nosotros tenemos que ser los primeros promotores. Y para que las otras personas lo conozcan, porque si no es imposible. Es así, las cosas como son. Y yo ahora mismo estoy llevando un proyecto porque quiero poner un pequeño obelisco allí, porque no hay nada. Que le diga, yo estoy hablando con la oficina del historiador de la provincia, para que sepa que Ramón y Cajal estuvo ahí, un científico absolutamente brillante, que vino enfermo, regresó enfermo y endeudado a España, porque el ejército español no le pagó los últimos 3 meses. Vino así. Aquí se recuperó, se hizo masón y luego la historia que todos conocemos. Se ganó el premio Nobel de Medicina. Quería contribuir a esa intervención, perdón por mi voz. En 1873, José Martí vino a Zaragoza. Ese mismo año, Santiago Ramón y Cajal fue al Camagüey, a Nuevitas. Y Ignacio Agramonte subió desde el potrero de Jimaguayú a la Gloria. En el 2006, un arqueólogo aragonés estuvo buscando la botella que enterró que enterró Máximo Gómez en el potrero de Jimaguayú, conteniendo un certificado de defunción de Ignacio Agramonte. Ese arqueólogo aragonés no logró encontrar la botella, pero sí encontró toda la documentación que llevaba Ignacio Agramonte en su caballo cuando murió, y está en la biblioteca de la Real Academia de Historia de España, en Madrid. Bueno, perdón, ese arqueólogo era yo. ¿Ah, usted? Bien, con Joseito, el historiador de la ciudad del Camagüey,
Santa María del Puerto Príncipe, Sí. hablamos también de la presencia de Ramón y Cajal allí, que tenía que ser recordado de alguna manera. Simplemente regalar. Creo que Gertrudis Gómez de Avellaneda también vino desde Camagüey aquí a Sevilla. Es decir, que la entente Camagüey-Zaragoza está muy profunda. A través de todas estas personas y a través de la poesía de José Martí, para Aragón en España tuvo un lugar en mi corazón. Es la mejor poesía que se ha escrito de Aragón en el mundo. Así mismo es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, qué comentario. Mire, él ha tocado un tema. Es que, claro, aquí no me voy a poder hablar de Ignacio Agramonte porque hay una novela mía que se titula Los endemoniados de Yaguaramas, donde Ignacio Agramonte, que fue un guerrillero, un general cubano, que luchó contra el ejército español que estaba ahí en el Camagüey, es un personaje secundario, pero lo es porque es un tío tan grande como Alfonso el Batallador. Y además Agramón, provenía de una familia navarra y aragonesa que emigró a Cuba. Y efectivamente, como él dice, el 11 de mayo de 1871 cae en Jimagoyú en una tonta escaramuza con el ejército español. Digo una tonta escaramuza porque era un general de 1000 batallas y salió de la nada en una pequeña emboscada y bueno, murió atravesado por las balas. Me honra justicia porque además mi familia materna es de Nuevitas y de Camagüey, y de la ciudad de Camagüey, o sea, de toda esa parte de ahí. ¿Qué pasa? Que, mira, él me ha emocionado en el sentido que los lazos que tenemos entre la comarca de Santa María del Puerto Príncipe y esta ciudad de Zaragoza son mucho más profundos de lo que muchas veces pensamos. Y entre Cuba y Zaragoza. Porque además Martí se fue de aquí, después de haber estudiado aquí, no tiene dinero para pagar el título de abogado. La Universidad de Zaragoza, tiempo después, ya lo ha mandado a Cuba como una especie de desagravio o algo así. Yo creo que la historia es algo que une a nuestros pueblos, que une absolutamente a nuestros pueblos. Y en el caso de Ignacio Agramonte, por ejemplo, se corre la leyenda de que cuando muere, atravesado por las balas, los soldados peninsulares, que eran unos pobres quintos que venían de las aldeas de Teruel, donde sea, se lo llevan para Camagüey. Y en Camagüey, el gobernador de la provincia, esto es pura leyenda porque dice los historiadores de Cuba que es imposible, quemó su cuerpo. Y eso es falso, claro. Exactamente, ya, eso lo iba a decir. Exactamente, eso iba a decir, es falso, porque además es imposible quemar los huesos de una persona. Estuve en el cementerio de Camagüey viendo el lugar donde posiblemente quemaron, donde decían que quemaron, y no había ninguna señal de que siempre queda. Siempre queda claro. Las piedras cuando se hacen una hoguera cogen un color determinado, y ahí no, era imposible. Es imposible. Dicen que había una carga de leña que había dado el panadero de la ciudad, imposible quemar un cuerpo humano. Es leyenda. Eso lo robaron desgraciadamente en una fosa común o no sé. Lo que pasa es que la historiografía cubana, y ya estamos metiéndonos en temas que nos estamos viendo de aquí, que no le interesa. La historiografía cubana está muy lastrada por un marxismo tardío. Es lo que ocurre. Y entonces este marxismo tardío, porque es así, o sea, no es ni siquiera ni escuela de los anales, ni escuela inglesa, no nada de eso. Es un marxismo de manual. Hace poner los héroes muy grandes. Y los héroes, las personas que mueren, son hombres y mujeres como nosotros, con sus defectos y virtudes. Es así. Y bueno. Bueno, podríamos estar hablando durante horas. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Víctor. Acordaos que el próximo jueves estará Daniel Aquillué, el 9 de noviembre, que impartirá la charla sobre los sitios de Zaragoza, 1808-1909. Espero que os haya gustado y veros el próximo jueves. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.